Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, septiembre 27 del año 2022. Es increíble cómo el tiempo pasa demasiado rápido. Pero de algo estoy seguro, mis hermanos queridos. Aún seguimos aquí en la tierra. Aún estamos predicando la palabra. Nuestro hermano Edgar en días anteriores, bueno, ayer y antes de ayer había mencionado que pues todas estas personas que había mencionado de que iba a haber el supuesto rapto secreto, ¿qué creen? Aún seguimos aquí, mis hermanos. Y las personas, pues espero que los que hayan mencionado estos falsos presagios o falso rapto, pues espero que no se escondan, porque han quedado pésimamente. Han quedado mal, pero bueno, mis hermanos queridos, ese no es el tema del día de hoy. Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos y amigos que están ya conectados. Un abrazo a la distancia para Olga Villarreal, Ismar Guerrero, Robert Cabrera, Vanessa Rossi, nuestro hermano. Un abrazo a la distancia también para Marta Rosper, también para nuestra hermana Liliana Pérez. Un abrazo a la distancia también para Irma Martínez, Gallega Martínez, etcétera, etcétera. También para Enrique Daniel, Willy López, un abrazo también allá en Colombia. También para los hermanos que están de este lado. Un abrazo también para nuestro hermano y amigo Gabriel Pereira. Un abrazo a la distancia. Levante la manito ahí para que sepan que usted está conectado en vivo y en directo desde Buenos Aires, Argentina. Saludamos a todos los hermanos de la Argentina. Qué lindo país. Qué lindo el asado, qué lindo. Dios mío. No, definitivamente hay que regresar a la Argentina en algún momento, si Dios lo permite. Un abrazo también para la hermana Patricia. Un abrazo, que el Señor me la bendiga. Levante ahí la manito. Está en vivo y en directo, mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. Un abrazo para Matías y Débora, para Mariela, nuestro hermano Marquitos Castro, desde uno de los países, de los mejores países del mundo, Ecuador. Qué lindo Ecuador. Dios bendiga al Ecuador, sobre todo la ciudad de Guayaquil. Qué preciosa ciudad, Dios mío. Bueno, un abrazo a la distancia para Germán Laguna y para César Anicama y para todos los hermanos que se van a conectar y que van a ver esta transmisión por diferido. Si usted no ha compartido esta transmisión, comparta con todos sus amigos, denle like, suscríbanse, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, lo importante es que el mensaje llegue a todo rincón del planeta, a todos los rincones. Mi hermano David, ¿y en dónde dice eso? Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, la gran comisión. Tenemos que llevar el mensaje. No sienta vergüenza, no sienta pena, no sienta pereza. Usted no es quien va a convencer de pecado a nadie. Usted solamente va a llevar la semilla, el cual es la palabra de Dios. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que usted no envejezca. Yo tengo este mechón blanco, pero esto fue porque me partí la cabeza cuando tenía 21 años, me resbalé. Pero eso, pues, eso por causa natural. Pero usted no vaya a envejecer tratando de convencer a alguien. Es que así es el evangelio. No. No lo haga así. Ore por esa persona que no conoce a Cristo todavía. Prepare el mensaje, instrúyase, edúquese, comparta la palabra de una manera apropiada, exegética. Lleve con humildad el mensaje de salvación, con paciencia. Es verdad. No, pero es que usted sabe que María siempre fue virgen y seguirá siendo virgen, etc. Mi hermano, ya vamos a tocar el tema. Tenga paciencia, no se adelante. Yo sé que me han escrito muchísimas personas y me han dicho, mi hermano, toque el tema de, bueno, Gálatas 1, porque ahí también menciona que Jesucristo tuvo, hermanos de sangre. Ya vamos al tema, así que no se desesperen. Un abrazo a la distancia para John García, allá en Colombia, y también para Karen Sosa. Que el Señor me los bendiga. Y también va a entrar nuestro hermano Víctor Macei. Si ustedes no han visto la introducción de este estudio, Gálatas, pues está ahí en el canal de nuestro hermano David Silva. Dios bendiga al hermano Víctor Macei, salúdelo ahí. El hermano Víctor Macei se conecta desde Colombia. Qué lindo país, Colombia. El café, delicioso, delicioso. Colombia exporta un café, pero delicioso. Dios bendiga al hermano Mauricio Reyes, allá también en Alicante, España. Imagínense, hasta España. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a
Vamos a dar la oración. Mi hermano Gabriel Pereira, ¿qué te parece si nos ayudas con la oración? Un abrazo a la distancia. No sé cómo está tu micrófono, Gabriel. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar con nuestro Padre. Bendito Padre Todopoderoso. Y gracias, Señor, porque nosotros estamos aquí reunidos para poder conocer de tu palabra, para poder conocerte y acercarnos aún más, Señor. Te damos gracias por este privilegio. Bendito Rey, perdona nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras faltas, Señor. Damos gracias, Padre, porque podemos acudir a ti en todo momento y en toda ocasión. Bendito Rey, en esta oportunidad te pedimos que estés iluminando a nuestro hermano David con tu palabra para que pueda compartirla con todos con nosotros y nosotros atesorarla y poderla poner por práctica. Bendito Rey, te damos gracias por este privilegio. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Mis hermanos queridos, vamos todos a Gálatas capítulo 1. En la transmisión anterior vimos la introducción y parte del capítulo 1, pero hoy vamos a hacer un repaso, vamos a leerlo nuevamente, Gálatas 1 de corrido, y voy a hacer un repaso de lo que vimos en la introducción en la transmisión anterior. No voy a poner el texto en pantalla para los hermanos que están aquí en Zoom, porque cada uno de nosotros ha venido a este estudio con la espada de dos filos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, si usted va a un estudio, usted tiene que llevar la espada. Y poco a poco el Espíritu Santo le va enseñando cómo utilizar esta espada. Porque es una espada poderosa, de dos filos. Así que, mi hermano querido, ¿qué le parece mi hermano Víctor Macei? En la versión Reina Valera, si usted desea, ya sea del año 1960 o el año 1959, Reina Valera. Gálatas capítulo 1 para los hermanos que están viendo la transmisión. A ellos sí se los voy a poner. Permítame un segundo. Listo, ahí está. Gálatas capítulo 1. Lo puede leer de corrido si desea, mi hermano Víctor Macei. Vale, mi hermano, un cordial saludo a todos. Qué rico, qué placer de nuevo estar juntos y conectados. Mi hermano Gabriel, todos, un gran abrazo. Voy hasta qué versículo, mi hermano David. ¿Todo el capítulo 1? Sí, leámoslo todo para recordar, y ahí hacemos un recuento de lo que vimos en la transmisión pasada. Perfecto, gracias, muy amables. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Increíble. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero yo no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Gloria a Dios por la lectura. Mis hermanos queridos, síganme con sus Biblias, pero antes que nada vamos a recordar qué fue lo que vimos en la transmisión anterior. Habíamos hecho la introducción, habíamos mencionado que a nuestro hermano Pablo le tocó prácticamente predicar a personas de un corazón de piedra. Cuando una persona no conoce al Señor Jesucristo, simplemente tiene un corazón de piedra. Cuando una persona ya resucita o pasa de esa muerte espiritual a vida, Dios mismo pone su ley moral en nuestros corazones, graba su ley moral. Por eso es que nosotros no encontramos a un cristiano que se levanta y dice, hoy como que tengo ganas de asesinar a alguien, hoy como que tengo ganas de seguir deleitándome en mi pecado. No. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y la persona que no conoce a Cristo? O sea, una persona del mundo, por llamarlo así. Simplemente hay una gran diferencia. Ambos pecan, ¿sí? Ambos pecan. El cristiano también pecan, pero hay una diferencia. La diferencia es que el pecado en el cristiano nos duele. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya se le cae el velo, cuando ya el Señor lo está resucitando, lo está trayendo de esa muerte espiritual, sella nuestra vida con el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Efesios 4:30. No es un día de la semana como dicen los amigos judaizantes o de sectas judaizantes. No es un día sábado como acostumbraban a hacer en el Antiguo Testamento. Para las personas, estoy hablando de los fariseos en aquel entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, para ellos era importantísimo todo lo que tenía que ver con la ley mosaica. Y habíamos recordado que a lo largo de la historia existen dos pueblos: judíos, obviamente los que nacieron en Israel, y los gentiles, o sea, los que nacieron fuera de Israel. Cuando de ambos pueblos nace una persona, nace de nuevo, y esto no es por voluntad propia, no es por voluntad humana, no es por mérito humano, no es por guardar ninguna ley mosaica, no es por algo que yo haga y me gloríe, yo diga, yo le di de comer a esa persona, a ese vagabundo que estaba ahí afuera de McDonald's, afuera de Kentucky Fried Chicken, yo le di de comer, por lo tanto estoy haciendo buenas obras y puedo justificarme ante el Rey justo juez, y Él me tiene que salvar sí o sí, de cabeza para el infierno.
cuando yo le agrego un porcentaje a la obra redentora, expiatoria, sustitutoria de Cristo Jesús, quien lo hizo perfecto en la cruz, allá en el Gólgota, cuando le agrego un porcentaje de gloria, pues simplemente pues ya estamos dejando a Cristo. O sea, es que no, mira, déjame a mí hacerlo a mí. Toda secta promueve la salvación de gracia más las obras humanas. Espérense, estoy recapitulando. Cuando una persona intenta justificarse por sus propias obras de la ley, Romanos capítulo 3 versículo 20 y Romanos capítulo 3 versículo 28 dice que ninguno de nosotros se va a justificar, ninguno de nosotros se va a parar frente al Rey justo juez en el día del juicio y decir: tú me tienes que salvar porque yo guardé la ley, yo guardé el sábado, yo me circuncidé, yo celebré Yom Teruah, Yom Kippur, Yom y yo, de cabeza al infierno, mis hermanos. Porque Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Tito 3:5 y entre muchos otros textos que nos tomaría siquiera por lo menos de aquí hasta la medianoche, muchos otros textos, casi toda la Biblia menciona de la salvación única y exclusivamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa fe no viene de usted. Esa fe usted no la produce. El ser humano no puede producir santidad. Lo único que el ser humano va a producir, ¿qué? Es pecado. Es lo único que produce. Si alguien piensa que puede agregarle algo a la salvación, lo único que va a hacer pues es agregar pecado, más nada. Porque si una persona elabora o ejecuta obras, estoy hablando del cristiano ahora, un cristiano elabora o ejecuta obras, esas obras, sépalo mi amigo y hermano, que esas obras son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Esas son las obras que agradan a Dios. Y algunos cristianos dicen: ay, qué coincidencia. No, nada es coincidencia para Dios. Nada es coincidencia. El mismo hecho de que estemos predicando ahora la palabra de nuestro Señor no es coincidencia. Eso es algo que ya Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que usted hoy se deleite con este banquete espiritual. Pero ahora vamos a hablar del que no es cristiano. Sea adventista del séptimo día, testigo de Jehová, judaizante, raíces hebreas, lo que sea. Todas estas denominaciones que pretenden decir que ellos son salvos porque hacen obras en la carne. El libro de Isaías, capítulo 66, menciona claramente que esos son trapos de inmundicia. Intentar guardar una ley que de paso no fue dada para usted, amigo gentil, amigo que nació por el sector de los Andes, allá por Ecuador, allá por Bolivia, allá por Sudamérica. Amigos, entiendan, esa ley que fue dada en el Sinaí, en tablas de piedra, fue dada para los judíos del Antiguo Testamento. Pero no estoy diciendo que ya no hay ley. Cuidado, no me malinterprete. Si sigue la ley, de hecho nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Porque era el único varón justo y aprobado por Dios para cumplir con todos los 613 leyes del Antiguo o mandamientos del Antiguo Testamento. Pero en este tiempo, usted, mi amigo, dígame usted, ¿quién puede guardar la ley, todos los 613 leyes del Antiguo Testamento a este tiempo? No puede. Pero espérese, no estoy diciendo que no sigue la ley. Siempre ha existido la ley, tanto la ley como la gracia. ¿Cómo se salvaban los patriarcas del Antiguo Testamento? Pero por gracia. Y a este tiempo ya no hay ley. Claro que sí hay ley, pero ¿cuál es la diferencia? Que está grabada en nuestros corazones. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34 lo corrobora. Y dice claramente que en aquel tiempo, ¿no verdad?, cuando fue dado el pacto, la ley mosaica, fracasaron en la misión. No pudieron cumplir con la ley mosaica. Se rieron en la cara del Creador.
¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor? Tuvo que venir a morir hace más de 2000 años, y perdón la expresión, por miserables pecadores que merecíamos solamente la muerte eterna, la condenación eterna. Pero Él en su misericordia decidió escoger a algunos para salvación, y no por obra humana. No es que en la eternidad pasada Él vio y dice, vamos a ver, Víctor Massey, mira, ve, Víctor Massey me va a escoger. Él me va a escoger. No. Él es quien pone el querer como el hacer en el pecador, en el que lo va a salvar. No hay nada de mí que sea bueno, que agrade a Dios. Todo lo bueno que ustedes vean en el cristiano es la misericordia de Dios reflejada en su vida mediante el fruto del Espíritu Santo expuesto en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y todo lo malo que vean en un cristiano, porque el cristiano también peca, eso es la consecuencia de qué es lo que pasó en Génesis capítulo 3. La caída del hombre. Entonces, si alguien quiere jactarse, ya vimos el libro de Hechos de los Apóstoles, les recomiendo ver el libro. Compartan, suscríbanse, denle like. Ya hemos visto que no tenemos absolutamente nada de que jactarnos. Si usted se quiere jactar de que puede guardar una ley, de que usted puede cumplir una ley, ¡ay, qué lindo! Sí, el sábado, día del... Espérate. ¿Quién es el Shabbat? O sea, que significa reposo. ¿Quién es el Shabbat? ¿O quién era el Shabbat en el Antiguo Testamento? ¿Qué era el Shabbat o el reposo en el Antiguo Testamento? El Shabbat del Antiguo Testamento era un día específico y era el día sábado. Y todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra que apuntaba a Cristo en el Nuevo Testamento. Porque en la sombra, porque todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra, usted no puede ver bien en la sombra. A lo mucho medio camina, ¡ay, ya me tropecé! En la sombra. A menos que tenga un ojo de águila. Pero cuando ya viene el Señor en el Nuevo Testamento, ya tenemos la revelación completa. Ya no hay más revelación. Confórmese con el canon, el cual ya está cerrado. Lo que hay es iluminación de las Sagradas Escrituras. Y esa iluminación o entendimiento solamente lo da el Espíritu Santo a los cristianos. ¿Y qué pasa cuando una persona no es cristiana, pero intenta guardar la ley? Cae en maldición. Ya vamos a ver Gálatas capítulo 3 cuando nos toque. Versículo 10. Ya vamos por ahí. Ya vamos despacio. Entonces, una persona que hace la obra que le agrada a Dios es una persona que ha sido salva hace rato. O sea, las obras que hace el cristiano es la consecuencia, no la causa. Es la consecuencia de que hace rato pasó de muerte a vida. Pero una persona que se jacta de que cree, de que pretende guardar el sábado o circuncidarse o guardar las fiestas de Israel. Mi hermano, yo ni siquiera guardo las fiestas de Ecuador. Ni las de aquí, ni el 4 de julio celebro. Yo que vivo aquí en los United States. Intentar disfrazarse de un judío étnico, ponerse el kippah, el talid, intentar cantar Shalom, Alejen, etcétera, todas estas cosas, hablar 5 o 6 palabritas en hebreo, no lo va a hacer salvo. Usted no se va a injertar al buen olivo a la fuerza. Es Cristo Jesús quien injerta en el buen olivo. Eso ya lo vimos también en el libro de Romanos. Los invito a ver también la transmisión de los estudios de Romanos. Entonces, volviendo al tema. Pablo estaba prácticamente batallando, ¿no verdad? Pero tratando de hacer una exposición en la cual solo el Espíritu Santo prepara al cristiano. Acuérdense que Pablo no era cualquier persona así como que, bueno, medio aprendió un par de doctrinas y ya. No.
A Pablo fue bien preparado, bien entrenado, criado inclusive a los pies de Gamaliel. Aparte que el Señor Jesucristo lo entrenó, pero también el Espíritu Santo lo está entrenando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos lleva ¿a dónde? No nos lleva al suicidio, por si acaso. Amigos que piensan que hay cristianos que se suicidan. No. El Espíritu Santo, dice la Escritura, nos lleva a toda verdad. O sea, nos lleva a conocer cada día más de Cristo Jesús, Señor nuestro, para entender mejor las doctrinas de la gracia, los atributos de Dios, etcétera, etcétera, incluso hasta la escatología, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo no nos va a llevar a la confusión. Entonces, volviendo al tema, Pablo hace una exposición de una manera pues como solo el Espíritu Santo prepara al creyente. Pablo menciona que no es que hay otro evangelio, sino que hay personas que quieren o pretenden tergiversar las escrituras, pretenden pervertir las escrituras. Personas que creen que se basa en la justicia del hombre. Y sabemos muy bien, mis amigos y hermanos, que no es la justicia del ser humano, de esta raza caída, depravada, chueca, pecaminosa. Se trata de la justicia de Dios. Para los que vieron el libro de Romanos, el estudio de Romanos, se trata de la justicia de Dios imputando a quien, a un justo, a un varón aprobado hace más de 2000 años, a favor de miserables pecadores que solamente merecíamos la condenación, la muerte eterna. Sin embargo, Él en su misericordia hizo el sacrificio. Tetelestai, consumado es, hasta aquí he cumplido. Que no le cobren por la salvación. La salvación es gratuita y solamente la da Dios. Lamentablemente, así como en los tiempos de Pablo, a este tiempo también hay personas que pretenden tergiversar, y perdón, quizás suene un poco fuerte, prostituir el evangelio de nuestro Señor. No es que hay otro evangelio, sino hay gente anatema. Es una palabra fuerte también que significa maldito. Que se deleitan en la injusticia, que le quieren cobrar peaje, que le quieren cobrar tarifa para que usted se caiga con el billete. Y claro, basado en textos torcidos como Malaquías capítulo 3, versículo 9, le robará el hombre a Dios, y cómo le han robado en vuestros diezmos, etcétera, 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 etcétera. No, mis hermanos, todo tiene su contexto. No es que hay otro evangelio, es que hay gente que quiere pervertir. En aquel entonces, Pablo estaba lidiando con los judaizantes. Ahora, hagámonos la pregunta si a este tiempo existen también judaizantes. Claro que sí. En aquel tiempo, lo del judaísmo, fariseos, legalistas, que creían que se podían jactar de las obras. Ni siquiera guardaron los 10 mandamientos de manera apropiada. El libro de Santiago dice claramente que si usted falla en uno, automáticamente se convierte reo o culpable de todos los otros. Entonces, si alguien dice que puede guardar los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, de entrada le mintió. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Todo fue encerrado a pecado. No se trata de su justicia, se trata de la justicia de Dios. No se trata de qué es lo que yo puedo hacer para justificarme a mí mismo. No se trata de eso. Romanos 3:28 y Romanos 3:20. Ninguno puede justificarse a sí mismo. Ni se va a parar frente al Rey justo juez y decirle, tú me debes la salvación a mí. El Señor no nos debe absolutamente nada. Tenemos que clamar misericordia. Al Señor se le suplica, se le clama, le dice, Padre Santo, perdóname. Dame discernimiento de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, perdona mi arrogancia, perdona esa mentalidad
maquiavélica, diabólica, de pensar de que la salvación se pierde y que yo puedo mantener la salvación por mis propias obras. Gracias a Dios, mis hermanos, que la salvación no depende de nuestras obras humanas, porque si fuera así, todos fuéramos derechito al infierno a conocer a Diego Armando Maradona y Adolfo Hitler. Gracias a Dios, no se trata de su justicia, amigo y hermano. Se trata de la justicia de Dios. Tito 3:5 nos salvó. No porque hayamos hecho alguna obra de justicia. No es por nosotros, es por Él. Incluso la fe salvífica viene también de Él. El hecho de que usted crea en Cristo Jesús, Señor nuestro, de que fue levantado entre los muertos, resucitando al tercer día y que va a venir. El hecho de que usted crea eso es porque es una consecuencia de que el Señor ha estado resucitándolo, dándole vida. Recordamos también que Lázaro no se levantó solo. Fue el Señor que le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. No, Él no dijo: espérate, Jesús, déjame que en mi propio libre albedrío yo voy a decidir si me quedo aquí acostadito o no. Así no fue. Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco. Ustedes saben cómo era Saulo, ¿no? Era perseguidor de la iglesia. Era un asesino. Mis hermanos, perdón, tengo que decirlo. Nuestro hermano Pablo era un asesino. ¿Cuántos de nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados en el pasado, previo a venir a conocer al Señor? Previo a resucitar, a venir de esa muerte espiritual a la vida. ¿Cuántas veces nosotros no cometimos tantos errores? Muchos de nosotros quizás todavía están arrastrando las consecuencias de los pecados de su pasado. Hay incluso personas que han pasado de esa muerte espiritual y son cristianos ahora y todavía siguen en la cárcel. ¿Qué creen? Claro, 2 Corintios 5:17 dice que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero mis hermanos, si al Señor le place, te puede librar de las consecuencias de tus propios pecados, pero no está en la obligación. ¿Que hay personas en la cárcel? Claro que lo hay. Volviendo al tema, Pablo, lidiando con personas que daban culto al ego, al show. Lidiando con fariseos, legalistas, que para ellos era más importante guardar, que ni siquiera lo guardaban bien, intentar guardar el sábado, y eso por encima de la misericordia. ¿Usted quiere verdaderamente guardar todos los mandamientos? Si mi hermano Víctor Macei me ayuda mientras sigo haciendo la exposición, Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40, y usted lo va a leer. Si usted verdaderamente quiere guardar los mandamientos de Dios, si verdaderamente quiere agradar a Dios, ojo, no como causa, no porque usted va a merecer algo a cambio, no, sino como consecuencia, porque cuando usted ya es cristiano, está habilitado a seguir en cooperación con el Espíritu Santo para poder hacer cosas que le agradan a Dios. Usted quiere verdaderamente agradar a Dios como consecuencia de que usted ha nacido de nuevo. Mateo 22, versículo 36 al 40 dice, mi hermano Víctor Macei. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, amén. Amigos, si alguien conoce a algún amigo de las raíces hebreas, de verdad, si alguien conoce, por favor, hágale llegar este texto. En el estudio de Romanos,
y en el estudio incluso en el estudio primero de Hechos, habíamos mencionado los mandamientos de Jesús. Y por ningún lado nuestro Señor Jesucristo nos arrastra hacia el Sinaí, a las tablas de piedra o al ministerio de muerte. Por ningún lado. Pero el Señor fue claro. Ahí hay muchos mandamientos. Ahí está el resumen. Mateo 22, versículo del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Ahí está. Más claro, imposible. Si usted dice que guarda el sábado, alguien por ahí, ¿no? Alguien de raíces hebreas o de los adventistas del séptimo día. Yo guardo el sábado. Y usted por coincidencia le dice, yo guardo todos los días, descanso todos los días en Cristo Jesús, porque Mateo capítulo 11 versículo 28 dice que Él es mi Shabbat, Él es mi reposo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él es el gran yo soy, no el ser humano, no el ser humano. Entonces todos los días usted ama a Dios y todos los días usted ama al prójimo. Y si no ama al prójimo, arrepiéntase. Arrepiéntase, mi hermano. Y para el que no es cristiano, arrepiéntete también. Si estás escuchando este mensaje, no es coincidencia. Entonces, una persona que intenta guardar la ley que no le pertenece ni siquiera del éxodo, de las tablas de piedra a este tiempo, pretender guardar sin haber nacido de nuevo, está en completa maldición. No estoy diciendo que la ley no sigue. La ley está vigente. ¿Cuál es la diferencia entonces a este tiempo? Jeremías capítulo 31, apúntelo. Versículo del 31 al 34. Si desea mi hermano Víctor Macei, léalo. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Una vez más voy a repetir lo que nuestro hermano Pablo dijo. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pretenden pervertir. Y más adelante vamos a ver que nuestro hermano Pablo dijo, ojalá se castrasen. Ojalá. Él haciendo alusión porque obviamente los judíos, fariseos, legalistas, decía, es que tienen que circuncidarse para ser, pues no, para estar dentro de su grupo, y ellos son los ultra ungidos super santos. Imagínense. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Escúchelo, mi hermano, ¿dónde está la ley en este tiempo para los cristianos? Bienvenido, mi hermano. Ay, eso es muy poderoso y liberador. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué maravilloso. Entonces, ¿hay ley o no hay ley? Claro que hay ley. ¿Y dónde está la ley? La ley está aquí grabada en el corazón. Una vez más, no vemos a un cristiano diciendo, yo como que tengo ganas de hacer sentir miserable a nuestro hermano Marquitos Castro allá en Ecuador. Yo como que amanecí con ganas de insultar a Gabriel Pereira. Yo como que tengo ganas de hacer llorar a nuestra hermana Vanessa Rossi allá en Argentina. Un cristiano no tiene esa maquinación. Esa es la gran diferencia. Pero pregúntele pues a un judaizante si ama al prójimo, sobre todo cuando el prójimo le dice, todos los días descanso en Cristo Jesús porque Él es mi Shabbat, acorde a Mateo 11:28, pero físicamente yo descanso los días jueves. ¿Qué tal? ¿Usted cree que no
no va a querer hasta agarrar piedras para intentar lastimarlo. Por supuesto. ¿Y quieren otro ejemplo más claro? Bueno, trate de predicar de Cristo Jesús en Jerusalén. Trate de predicar de Cristo Jesús. A ver si no lo sacan a bala. A ver si no lo apedrean. Y ya vimos en estudios anteriores la pésima interpretación de todo Israel será salvo. O también la otra pésima interpretación del texto cuando dice, vosotros adoráis lo que no conocen, pero la salvación viene de los judíos. O sea, como que un grupo de personas religiosas que odian al Señor Jesús, como que este grupo, por haber nacido en Israel, están en la obligación de ser salvos. Sin Cristo, seguro. Pésima interpretación. Hechos 4:12 tumba todas esas falacias. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12 dice claramente, fuera de Cristo no hay salvación. Mi hermano, pero y en la jungla, allá no ha llegado el evangelio. Mi hermano, lo voy a repetir. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero nunca fue predicado el evangelio. ¿Yo cómo voy a saber que existía un Dios? No es justo. Romanos capítulo 1. Desde el primer capítulo le va explicando, no hay excusa para nadie para decir que no conoce o no existe Dios. Amigos ateos. Bueno, realmente no existen ateos. Lo que existen son personas resentidas con Dios, que saben que existe Dios. Lo saben muy bien, pero no les conviene decir que Dios existe, porque están resentidos con Dios. Entonces, fuera de Cristo no hay salvación. Usted puede disfrazarse de, no sé, de ponerse el kipá, tocar el shofar, no sé, cantar, celebrar las fiestas de Israel, hacer la dieta kosher y todas estas cosas. Usted no va a ser, o sea, usted pretende ser judío a la fuerza. Estoy hablando judío étnico, porque el judío espiritual, eso ya lo vimos también en el libro de Romanos, sobre todo Romanos 10, 11, 12. Bueno, usted no va a ser judío a la fuerza. No puede, no dan los números, no cuadra la Biblia, no tuerza las escrituras. Entonces, solo para que tengan conocimiento, estos fariseos de aquel tiempo, con los cuales nuestro hermano Pablo estaba lidiando, ¿qué creen? Ustedes saben que las herejías, no es que hay herejías nuevas. No. Todas las herejías son reencauchadas, se reciclan. Todas estas herejías rebrotan con el tiempo. A este tiempo tenemos adventistas del séptimo día, raíces hebreas. En Perú tenemos también la secta Aemimpu, ahí con Ezequiel Gamonal Ataucusi, un tipo pues que se hace creer judío y con todo respeto, ¿no? O sea, de judío no tiene pero ni dos gotas de sangre, ni una gota de sangre. Que pretenden guardar, incluso pues se disfrazan de judíos, shalom, etcétera, etcétera. Apocalipsis capítulo 2, apúntelo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9. Adicionalmente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 9. Claramente habla de estos falsos judíos que realmente son parte de una sinagoga de Satanás. Y alguien dirá, pero espérate, pero si están los judíos mesiánicos, espérese mis hermanos queridos, solo como referencia, a finales de los años 60 y principios de los años 70, hubo un grupo de norteamericanos judíos, o sea, porque pues son judíos que ya llegaron a este país y tuvieron la doble nacionalidad, etcétera, etcétera. Todas estas personas pues igual empezaron a judaizar y ellos no querían que se les llamen cristianos porque estaba mal visto, etcétera, etcétera. ¿Qué creen?
Estos son los judíos mesiánicos. Y ellos incluso que celebran todas las fiestas o intentan guardar las fiestas de Levítico, pero realmente están guardando o intentando guardar las fiestas del Talmud. El Talmud apareció en el siglo IV después de Cristo. Solo para que ustedes tengan conocimiento, para ponerlos en contexto. Ellos pretenden que están haciendo la dieta de Levítico y realmente están haciendo la dieta del Talmud. Y dicen que son más judíos que los mismos judíos en Israel. Son sectas, mis hermanos. Son sectas. Entonces usted ya está Apocalipsis 2:8-9, Apocalipsis 3:8-9 le está mencionando este tipo de personas que no solamente nos toca ahora combatir o hacer esta batalla espiritual con las escrituras, sino que también nuestro hermano Pablo ya venía combatiendo eso. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Suena fuerte, malditos. Anatema es la expresión. Habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora sí, síganme al versículo 11, mis hermanos queridos, que lo voy a poner también para los hermanos que están viendo la transmisión. Versículo 11 dice, permítame un segundo, le pongo la Biblia en pantalla para los hermanos. ¿Dónde está ahí está. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. La Nueva Versión Internacional dice, quiero que sepan, hermanos. La versión Reina Valera del año 1960 dice, mas os hago saber, hermanos. La King James Version dice, yo te certifico a ti. Lo que es como una frase técnica de rendición de la frase. Lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, 1 Corintios 15, 1 y 2 Corintios 8, 1. Cuando el texto menciona que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, aquí empieza una frase la cual repite el par de reclamos que hacía del versículo 1 del capítulo 1. Nuestro hermano Pablo reclamó que este mensaje no tenía origen humano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 para corroborar, y segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. El apóstol más adelante declararía que él no lo recibió de ningún hombre. La palabra recibir era utilizada por los estudiantes a los que se le enseñaba en las escuelas rabínicas. El evangelio era contrario a las enseñanzas que Pablo recibía como un estudiante rabínico en Jerusalén. Le fue enseñado a él por revelación de nuestro Señor Jesucristo, ambas veces en camino a Damasco y en Arabia. Efesios capítulo 3, versículos 2 y 3 para corroborar. Él afirmó esto 3 veces en los versículos 11 y 12. Versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! Cuando el texto menciona esto, sino por revelación de Jesucristo, esto puede ser un caso de subjetivo genitivo, enfatizando a Jesús como un agente de revelación, o como un caso objetivo genitivo, enfatizando a Jesús como el contenido de la revelación misma. Versículo 16 para corroborar. Cuando el texto menciona, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Miren cómo él reconoce. Pregunto, mi hermano Víctor Macei, ante todo, ¿quién es el que convence de pecado y quién es el que va a permitir que tú reconozcas que has fallado, que reconozcas tus pecados? ¿Quién es el que permite hacer eso? Pregunto, ¿o es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y nos conlleva al arrepentimiento? ¿O es la carne que solamente nos puede dar a lo mucho un remordimiento? Es completamente inequívoco, hermano, que es el Espíritu Santo,
porque nuestra intelectualidad no da alcance, no tiene el alcance de darnos a nosotros una conciencia de pecado como tal. No existe en nosotros. Es el Espíritu Santo. Amén, amén. Hay un ejemplo cortito, rapidito, para hacer una pausa ahí, para agarrar aire. Tenemos a Pedro. Lo negó al Señor. Pedro, Señor, yo te voy a seguir así te vayas allá al barrio más malo. ¿Cómo se llama el barrio más malo allá en Argentina? Mi hermano Gabriel, ¿cómo se llama ese barrio más malo ahí en el Fuerte algo? ¿Cómo? Bueno, hay varios, pero me imagino que te estarás refiriendo al Fuerte Apache. Podría ser uno. Bueno, imaginen a Pedro, mi hermano, Señor, maestro, te voy a seguir hasta el Fuerte Apache. Allá en Ecuador sería, te voy a seguir hasta las Malvinas o el barrio, no sé, Bastión Popular. Yo te voy a seguir hasta allá. ¿Y qué creen? Lo negó al Señor. Le falló al Señor, lo negó. Ahí va, ejemplo 1, ejemplo 2. Judas. Judas lo vendió al Señor. ¿Cuántos Judas hay a este tiempo? ¿Cuántos? Ahí tienen los megaapóstoles de la prosperidad, de sanaciones y milagros, etcétera, etcétera. Que Andrés Corson, que la María Luisa Piraquive, que ahí lo tienen, mis hermanos. Y los Rodríguez, que todo, y lo hacen llorar. Bueno, ahí los tienen. ¿Cuántos Judas hay? Judas lo vendió al Maestro, lo vendió al Señor. Pero espérense, y entonces, el Espíritu Santo, ¿a quién lo llevó o lo conllevó a arrepentimiento? A Pedro. El arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Judas? No, mi hermano también se arrepintió. Mentira. Judas solamente tuvo remordimiento. Y eso lo da la carne. La carne produce más carne. Tan sencillo como eso. Entonces, no se dejen engañar cuando vayan a estas sectas G12 o estas sectas de la prosperidad como a la ICM allá en Ecuador, que le ponen una cancioncita con el piano y todos levantando las manos y llorando, y de repente viene la canción de Cristín Di Clario, ay Dios mío, y saliendo de ahí se portan de una manera poco hombre, pegándole a la esposa. No se dejen engañar. El arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Ese es un arrepentimiento genuino. Pero el remordimiento, pues, eso lo da la carne. Ay, me siento mal. Y al otro día te hace lo mismo y peor. Ahí está. ¿Cuál de los dos se suicidó? Judas. Por eso es que no existe cristiano. Uy, se suicidó el pastor. Se suicidó el pastor. Ay, el pastor nunca fue cristiano, mi hermano. No se engañen. ¿Cuántas veces nos llegan mensajes? Hágase un videíto de pobre el pastor que se suicidó. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, no al suicidio. Eso como para ponerlos ahí en contexto y para hacer una pausa ahí mientras mi hermano Mauricio se conecta. Vale. Sigamos, mis hermanos queridos. Versículo 13. Porque ya habéis oído. Mira Pablo, ¿no? Acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pregunto, ¿acaso los judaizantes no siguen a los cristianos a este tiempo? Claro que lo siguen. Por supuesto que nos siguen y nos acusan porque tenemos esa libertad. Ojo, no hablo de libertinaje, son dos cosas distintas. Tenemos esa libertad en Cristo Jesús. Romanos 8:1, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Para los cristianos, ya no hay condenación. Antes éramos esclavos del pecado, doulos. Ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo Jesús. Y teniendo esa esclavitud en Cristo Jesús, tenemos libertad. Por eso es que si a mí me place, ahora en Navidad, me puedo sentar pues con mi hermano Gabriel Pereira y tomarnos un cafecito allá en Argentina, si me place, en Navidad.
No, David, hagámoslo antes porque después nos van a acusar. No, quiero que sea en Navidad, para que salten los pseudopastores legalistas que dicen que no se celebra la Navidad. Mi hermano, que en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, si me place, yo lo puedo visitar a mi hermano Gabriel Pereira a la Argentina y tomarnos un cafecito. No, mi hermano David, pero hágalo por lo menos una semana antes de Navidad para que no digan que somos, usted sabe, ¿no? Acuérdese que Nimrod cortaba las cabezas. Mi hermano, a mí no me importa. El problema no es lo creado. El problema está en el corazón perverso, maquiavélico, morboso del ser humano que a todo lado, donde quiera, ve pecado. No voy a la playa porque es pecado, es del diablo. No salgo en la noche porque los cristianos no salen en la noche. No me reúno en Navidad porque Nimrod le cortaba la cabeza. Mi hermano, cuando nosotros, los cristianos, vemos personas que están sentadas en familia, yo le pregunto, ¿no es una oportunidad para predicarles de Cristo Jesús? ¿Qué mejor momento que están reunidos ellos? A mí qué me importa que Nimrod le haya cortado la cabeza. Si usted se sienta en esa mesa con Gabriel Pereira y con otras personas, con la familia, a tomarse un cafecito y ve que alguien se levanta a cortarle la cabeza, llame a la policía. Pero esa no es la intención. Esa no es la intención. Entonces, yo no me voy a reunir con Gabriel Pereira una semana antes de Navidad. Me voy a reunir en Navidad para que salten los pseudopastores legalistas. Es que tienes que caminar en santidad. No, mi hermano, el hombre solo produce pecado. Sencillo. Sencillo como eso. Usted tiene que aprovechar cada oportunidad, sobre todo en estos tiempos malos. Hay tanta gente que está sufriendo las consecuencias de su propio pecado y no ha escuchado todavía del Señor. Imagínense, no seamos insensibles. Pero sigamos, decía, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Cuando el texto menciona esto, no se sabe con certeza cómo esas iglesias lo oyeron. Primero, puede haber sido pues de conocimiento común. Segundo, Pablo lo compartió con ellos. Tercero, los falsos maestros habían eludido a su conducta pasada. Judaísmo parece referirse al fariseísmo. Hechos capítulo 26 versículos 4 y 5. Después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, ustedes recordarán, pues, en manos del hijo del emperador Tito Vespasiano, el partido fariseo se desplazó a la ciudad de Jamnia, mientras el elemento saducio era completamente eliminado, y de allí se desarrolló el judaísmo rabínico moderno. A este concilio comenzaron a modificar las escrituras, tanto en la grafía paleoria, a las cuadradas arameas que conocemos ahora en el alfabeto hebreo. Eso para entrar en contexto. También aconteció que los fariseos desde el concilio de Jamnia modificaron los textos divergentes que iban en contra de sus conceptos y a favor del mesianismo de Jesús, ya que la Septuaginta confirmaba que Jesús era el Mesías. Pablo menciona algo sobre su vida como un fariseo celoso. Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 6 para corroborar. La Nueva Versión Internacional dice que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Mi hermano, podrán matar el mensajero, pero no podrán matar el mensaje. Eso para que lo tengan presente. La Reina Valera dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este verbo está en imperfecto y es usado en Hechos capítulo 9 versículo 4, refiriéndose a su actividad repetitiva descrita en Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3, Hechos 22 versículo 20 y Hechos 26 10. Pablo era tremendo. Nadie de nosotros que estamos aquí presentes hubiera querido tener de amigo a Saulo de Tarso, pero sí al hermano Pablo. Imagínense.
Estos son los mismos contextos generales con el cual Pablo compartía su testimonio personal. Recuerden, mis hermanos, que les dije que Pablo tenía una especial afición por crear palabras nuevas usando la preposición griega uper, la cual significaba por encima o superior. Cuando esta es usada con el genitivo ablativo, esto pues es igual a que indica un modo o tiempo y significa en nombre de. También puede significar acerca de o concerniente, como peri. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 8 versículo 23 y 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Cuando es utilizado con el acusativo, esto es igual a una acción que recae sobre el sujeto. Significa sobre o también por encima o más allá. Cuando Pablo, nuestro hermano, quería resaltar un concepto, él utilizaba esta preposición en una palabra compuesta. Lo pongo en pantalla para los que están viendo la transmisión. Tenemos uperacmos. Uno pasa a la vida principal. 1 Corintios 7:36. Tenemos uperausan. Incremento tremendamente o abundancia. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. También tenemos upervain, que significa sobrepasarse o transgredir. 1 Tesalonicenses lo corrobora, capítulo 4, versículo 6. Ahí encontramos esa palabra. O también uperkeina, que significa más allá. 2 Corintios capítulo 10, versículo 16 para corroborar. Uperectenia, extralimitado. 2 Corintios capítulo 10, versículo 14 y muchos más. Nuestro hermano Pablo, ojo, una vez más, él no es que se inventaba doctrina, mis hermanos. Él inventaba palabras para tratar de hacerles entender a las personas pues que tenía en ese tiempo pues para predicarle. Cuando el texto menciona la iglesia de Dios, el término eclesia, como les dije anteriormente, es una palabra griega compuesta de fuera de y llamar a. Y esta palabra era utilizada en el griego koiné para describir una especie de asamblea, mejor dicho, como una asamblea del pueblo. Hechos, capítulo 19, versículo 32. La iglesia escogió este término porque era usado en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta, mi hermano querido? Por favor, hágame entender, permítame. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, escrito tan temprano como el 250 a.C. para la biblioteca de Alejandría, allá en Egipto. Este término griego traducido al término hebreo quahal, que era usado para la frase del pacto, la asamblea de Israel. Lo vemos en Números capítulo 20, versículo 4. Los escritores del Nuevo Testamento aseguraron que ellos eran los llamados divinamente y que ellos eran la gente de Dios, ahí pues en sus días, ¿no? Ellos no observaron ningún cambio radical entre la gente de Dios del Antiguo Testamento y ellos mismos, es decir, la gente de Dios del Nuevo Testamento. La iglesia de Jesucristo es la verdadera heredera de las escrituras del Antiguo Testamento, no el moderno rabinismo judaico. Ojo, cuando digo la iglesia de Jesucristo, no estoy refiriéndome a los mormones, por si acaso, cabe recalcar y aclarar. Si observan bien, mis hermanos, notarán que Pablo menciona a las iglesias locales en capítulo 1, versículo 2, y a la iglesia universal en el capítulo 1, versículo 13. Cuando el texto menciona iglesia, es utilizada en tres diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Primero, tenemos la casa o casa iglesias, Romanos capítulo 16, versículo 5. Y lamentablemente ese es el texto que utilizan para no te congregues. ¿Qué? Congrégate en tu casa nomás. Ay, bueno, ya hemos tocado ese tema. Tienen que congregarse, tenemos que congregarnos. Segundo, las iglesias locales y del área. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Tercero, tenemos el cuerpo entero de Cristo aquí en la tierra, o ¿cómo le llaman? La iglesia universal, invisible, la que mi hermano, por ejemplo, Will Grant, allá en España. Lo tenemos a mi hermano Gabriel Pereira, allá en Argentina. Víctor Macei, somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia universal, la iglesia aquí en la tierra. Mateo capítulo 16, versículo 18 para corroborar, Efesios 1:22, Efesios 3:21. Cuando el texto menciona y la asolaba,
Esta frase verbal está en imperfecto, significando acción repetida en tiempo pasado. ¿Cuántas veces nuestro hermano Pablo le hacía la vida imposible a los cristianos? ¿Cuántas veces los entregaba para que les den duro? Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando el texto menciona y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, esto se refiere a los estudiantes, compañeros rabínicos de Pablo allá en Jerusalén. Nadie es más entusiasta que un estudiante en su primer año de estudios. ¿Sí o no? Ustedes me dirán. El fervor judío por la ley era con tal devoción y celo sin conocimiento y verdad. Romanos 10, versículo 2. Por eso que a este tiempo dice, ay, es que tienes que aprender hebreo. Hay hasta escuelas para aprender hebreo. Pues lo que van a hacer es, lo van a judaizar. No gaste el dinero en cosas irrelevantes. Gástese un dinero, pues invite a alguien que no conoce la palabra, llévele un Starbucks, invítele un café, Juan Valdés. Pablo estaba tratando de agradar a sus contemporáneos judíos. Cuando el texto menciona siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, aquí se usa el término judío tradiciones, el cual era un término técnico para la tradición oral. Los judíos creían que la tradición oral, como los escritos del Antiguo Testamento, fue dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La tradición oral significaba rodear, proteger e interpretar los escritos del Antiguo Testamento. Más tarde, fue codificado en los Talmud de Babilonia y Palestina. Esto fue el resultado del formalismo y populismo, en vez de una relación de fe vital. Isaías capítulo 29 versículo 13 para corroborar, Colosenses capítulo 2 versículo del 16 al 23 y 2 Timoteo 3 versículo del 1 al 5. Seguimos al versículo 15 y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde dice? Que me apartó desde el vientre. Imagínense, Dios es omnisciente. Él nos conoce desde mucho antes de que existiera la tierra, desde mucho antes. Versículo 15, repito, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La Nueva Versión Internacional dice cuando él tuvo a bien. La Reina Valera pues dice y me llamó por su gracia. Otras versiones de la Biblia dice tuvo a bien. Muchos antiguos manuscritos fidedignos, en vez de tener el término Dios, usan el pronombre masculino él. En el papiro 46 y el papiro B, mientras que Theos, T-H-E-O-S, Theos, o sea, Dios, aparecen en los manuscritos Alif, A y D. Él tenía su procedencia original y el escriba agregó más tarde Theos para aclarar este pronombre ambiguo, pero hay que tener mucho cuidado, mis hermanos queridos, mucho cuidado, porque pueden cambiar el sujeto principal del texto, o sea, estos agregados. Cuando el texto menciona que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo está aludiendo al llamado de los profetas del Antiguo Testamento, particularmente de Jeremías capítulo 1 versículo 4 y 5, o el siervo de Yahweh, Isaías capítulo 49 versículo del 1 al 5. Él sintió un llamado divino hacia el ministerio. Solamente es Dios quien llama. Usted no se llame solo si no lo ha llamado Dios. Ojo, más adelante hablaremos de eso. Esta es otra forma de afirmar que su autoridad de apostolado no venía o no provenía de los hombres. El concepto de ser llamado por Dios es enfatizado en el testimonio personal de Pablo. Hechos capítulo 9 versículo del 1 al 19 para corroborar. Hechos 13:2, 22:1 hasta el 16, 26:9 hasta el 18. Algunos de los pasajes bíblicos más fuertes para la elección
pueden encontrarse en los escritos de Pablo. Tenemos Romanos capítulo 9 y Efesios capítulo 1. Lamentablemente esos textos parecería que para los amigos judaizantes no existen en sus Biblias, si es que usan las Biblias, ¿no? Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. La Nueva Versión Internacional dice revelarme a su Hijo. El término apocalupt, traducido como revelaciones en el versículo 12, típicamente significa una clara manifestación o ceremonia. Aparentemente esto ocurrió en el camino a Damasco y más tarde en Arabia. La frase en mí ha sido debatida mucho, pues algunos creyentes creen que significaba que Dios reveló a Jesús a Pablo, mientras otros piensan que significa que Dios reveló a Jesús a través de Pablo, pero el punto es que ambas opiniones son correctas. La nueva versión, la Reina Valera del inglés combina dos posibilidades. Reveló a su Hijo y a través de mí. El más largo contexto parece encajar mejor en la primera opción. Pero en este versículo la segunda opción encaja mucho mejor. Cuando el texto menciona para que yo le predicase entre los gentiles. La frase en mí es paralela a entre los gentiles, pues Dios llamó a Pablo para predicar a los paganos. Hechos, capítulo 9, versículo 15 para corroborar, Hechos 22, 15 y Hechos 26, versículos 16 al 18. Dios bendiga a nuestra hermana Fabiolita Cortés. Un abrazo a la distancia. La Nueva Versión Internacional dice, no consulté con nadie. La Reina Valera del año 1960 dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto parece referirse Pablo en su tiempo privado de estudio en Arabia. No hay seguridad de cuánto tiempo estudió o cuánto tiempo permaneció en Arabia o cuánto tiempo permanecía él dándole opción a la lectura de la escritura. Probablemente fue en el reinado de Nabateo, el cual es muy cercano a la ciudad de Damasco, justo al sureste, y parece que es lo que más permaneció. Fueron 3 años, pero no necesariamente. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 32, para corroborar. Mis hermanos, el propósito básico de mencionarles esto es que está omitido en el libro de Hechos, fue mostrar que él no recibió su evangelio de los apóstoles en Jerusalén, pero sí de Dios y por Dios. Versículo 17 dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando el texto menciona a los que eran apóstoles antes que yo, ciertamente Pablo reconoció el liderazgo original de los 12. Pero también afirmó su igualdad con ellos, pues todas las señales de apóstol se manifestaban también en él. Ojo con eso. De hecho, él se consideraba abortivo. ¿No? Ya después, creo que lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Vimos los detalles incluso vimos los requisitos para haber sido apóstol. Ninguno de los que se autoproclaman apóstol a este tiempo tienen los requisitos para ser apóstol. Ninguno. Mi hermano, pero en mi iglesia hay apóstol. ¿Qué debo hacer? Pues huya de ahí, huya, salga corriendo. No deje pero ni el teléfono, ni el número de su teléfono celular. Huya de ahí, porque después lo llaman para cobrarle. Versículo 18 dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Todos esos detalles son importantísimos, mis hermanos. Apunten. Bueno, Pablo literalmente admite que él visitó Jerusalén. Y el énfasis de esta oración en el griego, cuando dice después pasado 3 años subí a Jerusalén, el énfasis es que Pablo no tenía ningún contacto con Jerusalén o con los 12 hasta 3 años después de su conversión. El libro de Hechos tiene registrado 5 visitas de Pablo a Jerusalén, pero Gálatas solamente tiene registrado 2 visitas.
Es muy difícil saber si las visitas registradas en Hechos son similares a las registradas en el libro de Gálatas o si hay alguna otra visita adicional, pues lo cual es muy probable. La mayoría cree que esta visita mencionada aquí es la misma visita registrada en Hechos capítulo 9, versículo del 26 al 30. Cuando el texto menciona permanecí con él, esta es una frase griega de la cual se puede obtener la palabra historia. Pablo fue para conocer a Pedro o para el propósito específico de aprender de Pedro las enseñanzas de Jesús, nuestro Señor. Sin embargo, Pablo no se quedó con Pedro el tiempo completo. Lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos 28 y 30. Él estaba predicando en la zona y probablemente solo pasó las tardes y los sábados con él. Y ojo, no, nosotros nos reunimos los domingos. Eso ya es otro tema que después vamos a ver más adelante. Y no es pecado reunirse en sábado, en domingo o los jueves. Eso no es problema. Nadie juzgue en comida de bebidas ni en días de fiesta, pues todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra, ¿no verdad?, de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 para corroborar. Eso como paréntesis. Bueno, este versículo también enfatiza que él solamente se quedó por 15 días, el cual fue un tiempo pues como que muy corto, ¿no?, para permanecer en una instrucción tan extensa. Pero de la terminología paulina y la teología tan obvia en primera y segunda de Pedro es que Pedro haya aprendido más de Pablo que Pablo de Pedro. Como referencia, el nombre de Pedro significa Cefas. Tanto Cefas como Pedro significa roca. Eso como referencia. Versículo 19 dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Wow. Pero no vi a ninguno ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esta oración griega es muy ambigua. El contexto implica que Jacobo era un apóstol, pero este significado puede ser no correcto. Estos apóstoles se refieren a Pedro en el versículo 18. Jacobo parece ser uno de los apóstoles en el mismo sentido que Barnabás, Andrónico y Junías, Apolo, Epafrodito, Silas y Timoteo. Hechos capítulo 12 versículo 4 y 14 para corroborar. Romanos 16, 7, 2 de Corintios 4, 9, Filipenses 2, 25, 1 de Tesalonicenses 2, 6 y Hechos 18, 5. Este Jacobo fue identificado como el medio hermano de Jesús, de manera de diferenciarlo de Jacobo el apóstol, parte del círculo íntimo, quien fue muerto muy tempranamente. Mateo 13:55 para corroborar, Marcos 6:3 y Hechos 12. Mis hermanos, por mucho tiempo la iglesia en Jerusalén ha tenido un pariente físico de Jesús como su líder. Varios pasajes bíblicos indican que Jacobo era el líder más importante en la iglesia de Jerusalén. Hechos 12:17 para corroborar, Hechos 15:13, 21:18, 1 de Corintios 15:7 y Santiago 1:1. El evangelista Lucas también lo menciona, aunque no los identifica, y Pablo en sus cartas, que por cierto son los documentos más antiguos que poseemos del cristianismo, también habla de los hermanos del Señor. Y no solo eso, sino que uno de sus hermanos, en este caso Santiago, fue el líder de la iglesia de Jerusalén tras la ejecución de Jesús. Ahora, ¿por qué es un problema que Jesús nuestro Señor tuviera hermanos? Ya vamos a entrar ahí en un punto que, bueno, me perdonarán amigos católicos romanos, por favor, perdónenme, pero tengo que explicar esto. ¿Por qué es un problema que Jesús tuviera hermanos? Debido a la doctrina católica de la virginidad perpetua de María, expuesta por primera vez en el tratado contra el Vidio, escrito por Jerónimo hacia el 383 después de Cristo. Sus defensores se apoyan en Mateo cuando dice que José no mantuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a un hijo.
Sospechosamente, la traducción oficial católica evita hábilmente esta indeterminación reorganizando la frase. Y es ese hasta que el que separa a católicos de los protestantes. Miren cómo... y de hecho ellos nos llaman los hermanos separados. Para estos últimos, los hermanos y hermanas de Jesús son fruto de la unión de José y María, que solo se mantuvo virgen hasta el nacimiento de Jesús. Ahí tenemos la doctrina de virginitas ante partum. Perdón que hable en latín. Para los católicos, el hasta que no implica cambio en el estado de virginidad, como cuando se dice pórtate bien hasta que yo llegue. Imagínense. Ahora, ¿cómo solucionamos, o cómo soluciona, mejor dicho, no nosotros sabemos que sí tuvo hijos María después de Jesús nuestro Señor. Pero ¿cómo solucionan los amigos católicos romanos este problema? La posición oficial de la iglesia es la llamada solución de Jerónimo, que interpreta la palabra hermanos como primos, y por tanto María y José fueron perpetuamente vírgenes. Imagínense, según ellos, ¿no? Esta solución del siglo IV carece de apoyo en las escrituras. Los teólogos católicos estrictos argumentan que la palabra aramea para designar hermanos, la palabra aramea es ha, también se usa para primos y sobrinos, y por eso su uso en el griego, que sí distingue entre hermano y primo. Es un problema de traducción, según ellos, ¿no? Ahora bien, el Nuevo Testamento no fue traducido, sino que se escribió directamente en griego. Amigos judaizantes, el Nuevo Testamento no fue traducido, sino que se escribió directamente en griego. Si el autor dijo hermano, es porque quería decir exactamente lo mismo. Hermano, es un hermano de Cristo. El caso más evidente es el de Pablo y sus cartas a los Corintios, donde habla de Santiago, el hermano del Señor, y de forma global de los hermanos del Señor, a los que conoció personalmente. Si Pablo hubiera querido decir primo, pues lo hubiera escrito, lo habría escrito. Ante estas objeciones, algunos teólogos modernos optan por la solución de Epifanio, aceptada por la Iglesia de Oriente, según la cual son hijos de José de un matrimonio anterior. Imagínense. Según el sacerdote católico romano y uno de los más relevantes investigadores bíblicos confesionales, John P. Mayer, ni Mateo ni Lucas prestan apoyo a esta idea. La impresión obvia que producen ambos relatos es que el matrimonio con María es el primero de José. Más aún, el Nuevo Testamento no ofrece ningún ejemplo de que la palabra hermano significa hermanastro. Eso no existe. No, por ningún lado lo pueden torcer nuestros amigos católicos romanos. Se usa siempre en sentido literal como hermano cosanguíneo o un sentido metafórico al referirse a los cristianos de la iglesia primitiva o a los seguidores de Jesús. En los 343 casos de la palabra hermano que aparece en el Nuevo Testamento, la persistencia del uso literal, mis hermanos, eso es abrumador, afirma Mayer. No hay motivo alguno para pensar en supuestos hermanastros, salvo por el deseo de convertir un dogma en historia. Acuérdense que cuando uno repite una mentira muchas veces, pues ya con el pasar del tiempo ya la hacen verdad, ¿no? Pero bueno, la Biblia nos dice que Jesús tuvo 4 hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. Mateo capítulo 13 versículo 55 para corroborar. Pero espérense, también nos dice la Biblia que Jesús tuvo hermanas, pero ellas no son nombradas ni se dice el número de ellas. Mateo capítulo 13 versículo 56 para corroborar. En Juan capítulo 7 versículo del 1 al 10 dice que sus hermanos fueron al festival mientras Jesús se quedó en Galilea.
En Hechos capítulo 1, versículo 14, su madre y hermanos son mencionados orando junto con los discípulos. Después, en Gálatas 1:19, dice que Santiago era hermano de Jesús. Lo estamos leyendo. Pero José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 25 para corroborar. Por lo tanto, mis hermanos queridos, María sí tuvo más hijos después de Jesús. Nuestro Señor tuvo hermanos directos, quienes fueron los hijos de José y María. Esa es la clara y no ambigua enseñanza de la palabra de Dios. Pregunto yo, mi hermano, no sé, mi hermano Gabriel Pereira. Usted que conoce a los judíos por allá por Argentina, cuando ellos pasan caminando ahí, usted los ve, ¿no? Que siempre están vestidos de negro y ellos están con su kipá o con su sombrero, dependiendo si tienen reunión los días sábados. Cuando usted los ve, ellos van solamente el esposo y la esposa, o va el esposo y la esposa y una hilera, así, pero como que van en fila india, como 3, 4, 5 hijos. ¿Cómo los ve usted? Vestidos así como los describís y van todos juntos. Acá, de hecho, yo vivo en un barrio judío y creo que ayer u hoy se celebra Yom Teruah, que eso no es para los cristianos. Aclaro. Yo no celebro ni siquiera el 4 de julio aquí en Estados Unidos, que vivo aquí en Estados Unidos. Pero se ve la cantidad de judíos. Va el padre, la madre y una hilera, a veces hasta con 5 hijos. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Eso no es problema mío, mi hermano. Pero imagínense a José y María. Que dice, no, es que perpetua virginidad, como dicen los católicos romanos. No, es que ellos se mantuvieron virgen hasta que se murieron. ¿Qué hacemos con esos textos de la Biblia? ¿Qué hacemos con lo que acabamos de leer? Con la exégesis que se hizo. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos estas hojas de la Biblia? No podemos. José y María sí tuvieron más hijos después de Jesús, nuestro Señor. Seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Cuando el texto menciona esto, Pablo conocía la seriedad de la toma de un juramento y aún sentía que era importante reafirmar su veracidad por un juramento. Romanos capítulo 9, versículo 1 para corroborar y 1 Timoteo 2:7. Pablo también mencionó a Dios como su testigo de veracidad en cualquier parte. Él estaba seguro del origen divino, del contenido de su mensaje. Romanos 1:9, 2 Corintios 1:23, 2 Corintios 4:2, 11:31, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5 y versículo 10 para corroborar. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Cuando el texto menciona esto, ¿no? Que fue a las regiones de Siria y Cilicia, estas eran provincias romanas. Pero la provincia más pequeña de Cilicia era totalmente independiente. Lo corroboramos en Hechos capítulo 15, versículo 21. Esta sería la razón que fue mencionada en segundo lugar, aunque en la cronología ocupa el primer lugar. El trabajo de Pablo en Cilicia primero fue en el lugar donde estaba Tarso, donde su pueblo estaba ubicado, y esto aparece o parece estar registrado más bien en Hechos capítulo 9 versículo 30. El tiempo de Pablo en Siria conjuntamente con Antioquía, la cual era la capital de la provincia de Siria. Este periodo está registrado en Hechos capítulo 11 versículos 25 y 26. Dios bendiga a nuestra hermana Gisela González. Un abrazo grande. Versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Cuando el texto menciona esto, que no era conocido de vista a las iglesias de Judea, la palabra desconocido en griego refleja en el cognate agnóstico. De allí
que les he mencionado que no basta con solo leer en castellano, sino identificar las expresiones en el original griego. Mi hermano David, una vez más, ¿por qué me habla del griego? Una vez más le digo porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego directamente, amigos judaizantes. Porque si no, saldremos diciendo algo pues que no es correcto o no tiene semántica. Así que el término conocimiento, o sea, gnosis, en este caso tiene el alfa primitivo, el cual lo niega. Esto es sorprendente, mis hermanos, porque Pablo era un famosísimo perseguidor de la iglesia, pero no todas las iglesias sabían quién era él. Y él no buscó ningún reconocimiento de las iglesias de Palestina por su ministerio. Cuando el texto menciona Judea, Pablo estaba refiriéndose a la región específica al Antiguo Testamento, o a la provincia romana de Judea, que incluía las zonas ancestrales de Samaria y Galilea. Versículo 23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esto es un claro ejemplo, mis hermanos queridos, cómo se cumple 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos queridos, esta conversión que se dio en Pablo es algo que el mundo religioso no lo puede entender. Es imposible, porque la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen con el espíritu, no con el razonamiento lógico humano. ¿Cómo es que un asesino, cómo es que un violador de niños, cómo es que una persona homosexual, bisexual, transexual, pansexual y todo lo sexual o asexual, binario, como lo quiera llamar, o llame como lo quiera llamar, cómo es que una persona muerta en sus delitos y pecados pasa de muerte a vida? Ese es el poder del evangelio. Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Claro, el creer viene de Dios mismo, no de los muertos, que se autosugestionan en su religiosidad o en su es que tienes que guardar los mandamientos. No. La fe salvífica viene de Dios. Tanto el querer como el hacer viene de Dios. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Aunque Pablo no buscó reconocimiento de estas iglesias principiantes judías cristianas, estas iglesias lo reconocieron a él cuando ellos oyeron sobre su ministerio entre los gentiles. Claro, le parecía novedoso, ¿no? Imagínense. Algunos pues ni siquiera le gustaban. Acuérdense que los judíos étnicos siempre han sido racistas. Perdón que lo diga, pero es que tengo que decir lo que es. Este es otro puente en su argumento contra los falsos maestros judíos cristianos, quienes decían que él no tenía la autoridad apropiada. Cuando el texto menciona la fe, este término tenía varias y distintas connotaciones, como ya les había mencionado muchas veces. Primero, según el Antiguo Testamento, significa fidelidad, honradez. Por consiguiente, es utilizado hacia nuestra confianza en la fidelidad de Dios o en nuestra confianza en sus promesas. Segundo, en aceptar o recibir la oferta gratis de Dios del perdón de pecados en Cristo Jesús. Tercero, en el sentido de la fe o la vivencia divina. Cuarto, en el sentido colectivo de la fe cristiana o verdad sobre Jesús el Señor. Curios en el original griego. Hechos capítulo 6 versículo 7, Santiago 1:3, Santiago 1:20 para corroborar. Dios bendiga a nuestro hermano Dani Mejías allá en Panamá. En varios pasajes, como en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, es difícil saber qué sentido tenía Pablo en mente, pero la mejor opción es la número 4, en el sentido colectivo de la fe cristiana o verdad sobre Jesús, Señor nuestro. Ahora, como notas adicionales y finales, en Isaías, si quieren anótenlo, en Isaías capítulo 49,
Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Mis hermanos queridos, lo voy a repetir. Isaías 49, Jeremías 1:5 y Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Mis hermanos, se está profetizando la expansión del evangelio y eso incluye a los gentiles. Aquí habla de que habrá un siervo que le predicará a los gentiles, iniciando por Pablo, nuestro hermano, amigo y apóstol. Como segundo punto, en los tiempos de Pablo existían los fariseos legalistas judaizadores que a este tiempo vendrían a ser los judaizantes. Y todas las sectas como Raíces Hebreas, Adventistas del Séptimo Día, Aemimpo y algunas sectas que se hacen llamar Pentecostal Sabático o Pentecostal del Séptimo Día. Secta, mis hermanos, son sectas. Como otro punto tenemos, dentro de mis anotaciones, a los Jews for Jesus. ¿Qué es eso, mi hermano? Jews for Jesus. Esto fue un movimiento de judíos norteamericanos, como le mencioné al inicio, lo cual apareció a finales del año 60 y principios del año 70. Ellos se hacían llamar los judíos mesiánicos. Ahí nació otra secta más. Apunten. Promoviendo exactamente lo mismo que nuestro hermano Pablo exhortaba. Ellos querían que no los llamen cristianos, porque según ellos estaba mal visto. Hasta el día de hoy mantienen una imitación de las sectas judaizantes actuales que promueven la dieta del Talmud, pensando que están haciendo la dieta de Levítico. Y también las fiestas, supuestas fiestas de Levítico, pero realmente están celebrando las fiestas del Talmud. Ahora, el Talmud apareció en el siglo IV después de Cristo y no tiene nada y absolutamente nada que ver con el Antiguo Testamento y peor aún con el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver. Pretendiendo ellos, este movimiento, ¿no?, de judíos americanos o norteamericanos o judíos gringos, que se hacen llamar los judíos mesiánicos, pretendiendo añadirle un mérito espiritual a su religiosidad, obviamente basado en el ego personal. Mis hermanos, recordamos que en textos como Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Tito 3:5, Romanos 3:20, Romanos 3:28, entre muchos otros, dice claramente que la salvación es netamente de Dios y que por las obras de la ley ningún ser humano, voy a repetirlo, ningún ser humano, voy a hablarlo un poco más fuerte, ningún ser humano podrá pararse frente al justo juez, rey y soberano y creer que él está en la obligación de salvarlo. No se trata de su justicia, o sea, la justicia de la raza humana caída, chueca, depravada, pecaminosa, morbosa. No se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios imputada a un hombre verdaderamente justo, el cual fue Cristo Jesús, y dado a favor de nosotros, sus escogidos. Ese es el evangelio, mis hermanos. Camino a conocer el infierno, el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Pero Él en su misericordia decidió escoger desde la eternidad pasada para prepararnos por toda esta vida hasta llevarnos a la eternidad futura. Pregunto, ¿se pierde la salvación? Si la salvación es de Dios. Yahweh salva. Acuérdense. Pregunto, mi hermano Víctor Macei, ¿se puede perder la salvación? ¿O será que en Hebreos capítulo 2 las personas malinterpretan esa homilía, que es otro de los géneros literarios que usaban los judíos, una oratoria? ¿Qué opina usted, mi hermano Víctor Macei? Bienvenido a Interactuar. No, mi hermano David, gracias a Dios, la salvación es otorgada como una obra, ¿cómo se dice?
es solo parte de Dios solamente, no tiene que ver con el ser humano. Y lo que Dios otorga al ser humano en la condición de cambiar la naturaleza, de traer la vida de Él a través de su Hijo, de la obra de Cristo, es una obra que no puede ni siquiera ser dañada por nosotros mismos. Es una obra poderosa y perfecta, en la que además decidió que su Espíritu Santo nos ayudara y nos sobrellevara y nos diera la fuerza y la guianza. Eso está más garantizado que el desayuno de mañana. Las arras, imagínense, las arras, está la garantía de que es Dios mismo quien preserva esa salvación del cristiano desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Dios mismo garantiza. Imagínense. Romanos capítulo 8, ya lo vimos, capítulo 8, versículo del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y hay una serie de situaciones, ni hambre, ni espada, ni lo uno, ni lo otro, ni lo porvenir, ni lo de aquí, ni lo de allá, etcétera, 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 etcétera. Gracias a Dios la salvación no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, uy, mi hermano, estuviera ya con paranoia, ay Dios mío, ya Israel ya firmó un acuerdo con Ecuador, los misiles, Ecuador no tiene misiles, no tiene ni ejército, uy, ya van a firmar el acuerdo, ya, la vacuna, uy, no, y con esa paranoia, mi hermano, el dispensacionalista no descansa. No tiene descanso. El cristiano descansa en Cristo Jesús. ¿A mí qué me importa que Israel firme un acuerdo con Ucrania? ¿A mí qué nos importa? ¿A usted le importa? Hágame así. ¿A usted le importa, Gabriel? ¿A usted le importa, mi hermano Víctor Macé? ¿Qué papel desempeña la Israel étnica? O sea, los judíos, los ortodoxos, los que tienen los sombreritos y todos los que están en Israel, que están ahí en el muro de los lamentos. ¿Qué papel desempeñan ellos en los últimos tiempos? Absolutamente nada. Nada. Ni siquiera Israel Quiñones. Si se arrepiente, gloria a Dios. En los últimos tiempos, si se arrepiente, gloria a Dios. Pero mis hermanos queridos, hasta ahí. Si alguien tiene una pregunta respecto al estudio de hoy, bienvenido. Antes que nada, mi hermano Gabriel, ¿existe a este tiempo todavía personas pervertidas que quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor? Como dijo nuestro hermano Pablo, no, es que hay otro evangelio por acá. ¿Usted cree que exista a este tiempo personas pervertidas? Sí, claro. Sí, de hecho está escrito en los últimos tiempos. Nosotros vamos a ver estas cosas, ¿no? De la perversión del evangelio. Y sí, va a existir y cada vez va a ser peor. Van a inventar nuevas cosas, nuevos métodos, nuevas atracciones. Y estas cosas sí las vamos a ver y cada vez más. Es tremendo, pero ya todo estaba escrito, ya todo estaba profetizado. En los últimos tiempos habrá muchos que apartarán, pues, o prestarán sus oídos para todas estas personas, pues, que les habla bonito, que les habla lindo, que les ofrece exactamente lo mismo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Yo te ofrezco todo y que prosperidad y que vas a tener un carro y que todo lo que pises con la planta de tus pies. Mira, y por eso es que hay señoritas jóvenes que van a estas sectas de la prosperidad, G12, y que van y de repente un muchacho simpático, joven, ¿no? Soltero, ¿no? Y de repente las chicas, uy, perdón, te pisé. Mentira, con su segunda, ¿no? Es que todo lo que pisare con la planta del pie, eso ya va a ser tuyo por fe. Decláralo, decrétalo. Mi hermano, no torzamos las escrituras.
No torzamos, ya eso estaba escrito. Si usted conoce a algún amigo, no se le puede llamar hermano, pero si usted conoce a un amigo que está metido en medio de esta secta de la prosperidad, G12, que Omar Oliero, Omar Cabrera, Bernardo Estamateas, Dante Gebel, Claudio Freyson, que Andrés Corson, que la Piraquive, que lo que sea. Si usted conoce a alguien ahí, vea, primero, ore, clame, suplique, de rodillas, Padre, te pongo la vida de este amigo, primo, cuñado, no sé, lo que sea. Lo pongo en tus manos. ¿Qué voy a hacer yo? Como familiar, amigo o desconocido, ¿qué voy a hacer yo? Voy a preparar un estudio pero Padre Santo, te ruego que tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, me recuerde todas las palabras de lo que estoy aprendiendo y estudiando para llevarle este mensaje. No envejezca. Usted no va a convencer a nadie. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Quien va a traer todo lo que estamos estudiando, le va a traer a su mente. ¿Le va a traer quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Le va a recordar. Ay, que no entiendo. Tranquilo, vamos suave. Permíteme explicarte. No, pero es que mi boca tiene poder para declarar cosas. Nosotros no creamos realidades. Usted se puede parar de cabeza si quiere y ayunar. ¿Cuánto puede ayunar un hombre? El ser humano. 14, 15 días. Y hay gente que dice que ha ayunado 41. Le ganaron al Señor. Uf. Eso es ego. Eso es ego. Cuando alguien dice, yo he ayunado 40, 41 días por mi hermano. Eso es ego. Yo voy a orar porque... Ego. Usted tranquilo, suave. Ore en su cuarto, despacio, Padre Santo. Ahí te entrego al primo de mi hermano Gabriel Pereira. Mira lo que él está en la secta esa pentecostal sabático. Ahí te lo encargo, Padre Santo. Voy a preparar un estudio, Padre. Ayúdame. Yo le quiero llevar el mensaje. Y usted vaya, pero si usted ya oró, ya preparó el estudio, ya pues ejecute. Inviértase un billetito, gástese un taxi, si no tiene carro, vaya, búsquelo. Y dile, oye, quiero hablar contigo, te quiero hablar de una noticia mala, bien mala. Y cuéntele las malas noticias y después cuéntele las buenas nuevas. Cuéntele qué pasó después de Génesis 3. Y después cuente que así mismo, como el pecado entró por un hombre, allá en Génesis, así mismo por un hombre entró la salvación. Cristo Jesús. No es que la salvación viene por los judíos. ¿Qué salvación le puede dar a un judío? Ya ese texto ya lo vimos, ¿no? Así que les recomiendo compartir, darle like a los estudios anteriores, ¿no? Bueno, mis hermanos queridos, un abrazo a la distancia. ¿Qué les parece si vamos a orar? No sé, yo voy a orar. Ustedes acompáñenme ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos queridos. Acompáñenme. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, se ha predicado tu palabra. Te damos muchísimas gracias por este estudio que tú has permitido que nosotros podamos entender, aprender, hacer nuestros apuntes. Gracias, Padre, por este banquete. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, hemos aprendido que hay tanta gente que aún no conoce el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanta gente que quiere pervertirlo. Pablo decía, no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que quieren pervertirlo, torcerlo, dañarlo, acabarlo. Padre, ayúdanos a prepararnos cada día más para poder explicarlo de la manera bíblica, de la manera exegética, utilizando bien las reglas de la hermenéutica. Ayúdanos a llevar el mensaje, a no tener vergüenza con nuestros conocidos, familiares. Ayúdanos a llevarles esa palabra. No convencemos de pecado. Nosotros no vamos a convencer a absolutamente nadie. Solo tu Santo Espíritu convence de pecado.
Tenemos familiares incluso. Familiares que creen que pueden doblar cucharas con la mente, que pretenden que según ellos ayunan y que según ellos tú le hablas más que al mismo José en el Antiguo Testamento. Y según ellos tú le hablas demasiado de todo el mundo, de todos nosotros, pero qué raro que no les hablas de que se tiene que arrepentir, de la inmoralidad que llevan en sus vidas. Por favor, Padre, ten misericordia, te suplicamos, ten misericordia de todos estos familiares que cada vez que intentan predicar tu palabra, lo único que hacen es reírse en tu cara, Padre. Por favor, ten misericordia de ellos. Ayúdanos a poderle llevar el mensaje. Que sea aplastada la arrogancia, ese ego, esa prepotencia. Que tu Santo Espíritu prepare esos corazones para que puedan asimilar el mensaje. Padre, te oro por las personas que han atendido el mensaje. Te oro por sus vidas. No conozco cuál es su contexto. Algunos sí, pero los que no conozco, te oro por ambos. No sé qué están pasando en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos. Pongo la vida de mis hermanos y amigos en tus manos. Hágase acorde a tu voluntad. Usted sabe, Padre, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Si hay algún anhelo en nuestro corazón que no vaya acorde a tu voluntad, quítalo, Padre Santo, te suplicamos. Arranca esos pensamientos que no van acorde a tu voluntad. Te suplicamos, te imploramos, en el nombre de Jesús, quédate con nosotros, acompáñanos. Te oro por los hermanos y pastores de este ministerio, por nuestro hermano Edgar, por nuestro hermano Albertito, por la familia de mi hermano Edgar, por la familia de Albertito, de nuestro hermano Víctor Macei, por el hermano Gabriel Pereira, por todos ellos. Tú sabes sus necesidades, Padre. Tú sabes todas las situaciones que puedan estar pasando o atravesando. Tiempos difíciles. Pero ya nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Que lo primero que hagamos cuando pasemos por un momento de tribulación es buscar la presencia de su rostro. Ahí clavados de rodillas, aquí estoy, Señor. Yo no voy a decretar ni declarar nada, porque mi palabra, mi boca no tiene poder. Es tu palabra la que tiene poder, pero haciéndola efectiva en mi vida, presentando mi cuerpo, mi vida como sacrificio vivo. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de seguir aprendiendo. Ayúdanos para los próximos estudios. En el nombre precioso de Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, se les agradece por ese tiempo que ustedes han apartado. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que para las personas que van a tomar la foto, vea, yo le dejo el puño, por si acaso ya me peiné. Ahí está, vea. Vamos a la foto. 3, 2, 1. Vea, ahí estamos. Mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión. Pórtense bien. Y oren. Bendiciones, gracias. Oren antes de dormir. Oren. No se acuesten así que... No, oren. Hay gente que ni siquiera se levanta. Se acuestan a dormir, no se levantaron más. Bueno, mis hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.